Oh, ya. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimosexta clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2 para el segundo parcial. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Espero también que hayan festejado mucho, pero pues ya vamos a trabajar. Ahora, la clase pasada, o bueno, la semana pasada estábamos hablando al respecto de concentraciones en disoluciones. Ya esta semana, de hecho, me toca cambiar el tema, digamos, pero ya de igual forma el tema pasado, no importa que ya lo vayamos a continuar con el siguiente. De igual forma, si ustedes tienen dudas del tema pasado en las clases que vamos a tener en vivo, que al menos va a ser una por grupo a la semana, ahí pueden ir externando todas sus dudas. Algo también que cabe destacar en este sentido, tomen en consideración que al ratito, ya hoy martes, al ratito con sus compañeros de primero, ¿qué? Ah, ajá, con primero A voy a tener una clase en vivo. Se los digo porque si alguno de ustedes es a las 9:10 tiene chance que no tengan otra hora, si es el caso, pueden entrar y también pueden externar sus dudas. Eso no les quita el hecho de que les voy a dar también clase a su grupo. Nada más es por si quieren entrar más y pues ya veremos. Otra cosa también que les quiero avisar para esta semana, perdón, voy a tomarme un día, una de las horas que tengo libres para poder agrupar a todas las personas que tengan tiempo, a eso me refiero, en especial el viernes que es el día de las asesorías, que esas horas pues, no las tienen. Entonces voy a agrupar varias personas que tengan dudas y para ingresen a una clase en vivo los días viernes. Yo creo que va a ser como las 10:30 de la mañana aproximadamente, 11:20, 12:10 aproximadamente va a ser como la hora en la que yo les voy a estar impartiendo esta clase para resolver sus dudas que tienen, porque pues yo entiendo que han salido bastantes dudas. De hecho, me disculpo con su compañera, ay, creo que se llama Patricia, no recuerdo el primero A que me dijo que me había pedido una clase en vivo, pero ya no alcanzaba por lo de los parciales, luego ahorita iniciando segundo semestre, entonces es toda una locura. Pero de igual forma no significa que les vaya a tener que dar clase en vivo, por eso les pido por favor que intenten ingresar lo más posible a las clases en vivo. Si no pueden, ya saben que no hay inconveniente, solo para eso están las clases en video, que también les vuelvo a llamar la atención. Esas clases en video no las están viendo. Por favor, son para ustedes. Inténtenlo lo más que puedan. ¿Sale? Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a pasar a un, ¿cómo decirlo? Vamos a pasar al tema que nos concierne hoy. El tema que nos concierne, perdón, hoy son compuestos del carbono, son los compuestos orgánicos. Ya vamos a dejar de lado las disoluciones, vamos a hablar de los compuestos orgánicos. ¿Qué son estos? Pues los compuestos orgánicos son todos aquellos que tienen carbono, exceptuando dióxido de carbono y monóxido de carbono. De ahí todo lo demás es un compuesto orgánico porque tiene carbono. ¿Sale? Ahora, esta cosa no sé por qué se me está trabando un poco. Ahí está. ¿Dónde provienen las sustancias formadas por carbono? Bueno, esto es un poco ya más adelantado, pero no está de más que se los diga. De hecho, todos los elementos provienen pues, del espacio, técnicamente, pero no como se lo imaginan. Cuando se formó la gran explosión, en el centro, en el núcleo del lugar donde se formó la gran explosión, arrojó mucha materia. Digamos que supuestamente se cree que esos elementos pudieron haber sido hidrógeno. Entonces, al expulsar toda esa materia empezó a recombinarse entre sí misma y formó o se realizó lo que nosotros conocemos como fusión. Que la fusión es simplemente cuando se combinan dos elementos, se los hablé en primer semestre. Se combinan, digamos, dos átomos de hidrógeno y se combinan sus protones y forma helio. Y se cree que de hecho, no se cree, se sabe que por ejemplo es lo que le da energía al Sol, a nuestra estrella, al Sol más cercano. Y justamente, perdón, así es como se formaron todos los demás elementos que nosotros conocemos de la tabla periódica, por ese tipo de fusión, combinación de los elementos en la naturaleza, ¿sale? Y de ahí surge justamente pues el carbono, ¿no? Que es el sexto elemento. Algo interesante del carbono es que nosotros, las personas, contenemos carbono. Es de hecho el elemento principal que nosotros contenemos. Bueno, no sé si podría considerarse principal, pero digamos que es un esqueleto. Todas las estructuras que nosotros nos forman a nivel molecular contienen carbono porque son el esqueleto donde se unen el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Por eso recordarán sus clases de secundaria que le llaman el famoso chon. Entonces, esto que les estoy mostrando ahorita, déjenme lo hago un poquito más grande. Ah, caray, esto no, esto me va a estorbar un poco. Esto que les estoy mostrando ahorita es el ciclo del carbono. ¿Qué significa el ciclo del carbono? Al igual que el ciclo del agua, digamos que todo el carbono que nosotros producimos o que se produce en la Tierra tiene que regresar.
Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, esto solo se transforma. Entonces, toda la materia que nosotros utilicemos en la Tierra tiene que regresar a su origen, que sería entonces la Tierra como tal. O sea, todo lo que usemos nosotros, todo regresa a la Tierra, como lo hace, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, se alcanzan a ver, la fotosíntesis produce, o en este caso las plantas como tal, que en este caso por eso existen las plantas. Lo que ocurre es que todo es un conjunto, nada es ajeno a. ¿A qué me refiero? Existen las plantas gracias a que existe el sol, gracias a que existe el agua y gracias al ciclo. Entonces, técnicamente todo lo que existe en la Tierra es gracias a que existen las otras cosas. Eso es muy importante. Como decía, tenemos entonces dicho ciclo del carbono, donde, por ejemplo, en la fotosíntesis nosotros podemos obtener, en el caso de la fotosíntesis de las plantas, ellas lo que hacen es producir, bueno, glucosa con lo que se alimentan y oxígeno. Esto puede pasar, por ejemplo, a las raíces de las mismas plantas y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, organismos de deterioro. Lo que pasa es que hay algo muy complejo que nada más se los voy a mencionar. Todas las plantas están en el suelo, pero ayudan al suelo, eso es muy importante. Digamos que hay una unión simbiótica, se le llama, entre los microorganismos, que son organismos muy pequeños, el suelo y la planta. Funcionan al unísono y esto permite que siga existiendo el ciclo del carbono. O sea, una cosa ayuda a la otra, no son ajenos uno del otro. ¿Sale? Por ejemplo, en ese caso, ese carbono, ese organismo de carbono, perdón, organismos en deterioro, si digamos se muere, por ejemplo, un animalito, entonces esa materia orgánica puede pasar al suelo y en el suelo puede ser resintetizado para poder producir una planta, por ejemplo. Fíjense, por eso nada se desperdicia. ¿Se acuerdan la del Rey León que le dice a su papá que cuando ellos mueren se regresan a la tierra y la tierra se convierte en pasto y se la comen las cebras? Pues técnicamente sí, o sea, una definición muy romántica, pero técnicamente es correcto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Que, por ejemplo, se puede almacenar en forma de carbón mineral, que nosotros extraemos en forma de minería, o en este caso, parte del ciclo también es la respiración de las raíces para que pase a la planta, y en la planta pueda servir como parte del ciclo del carbono. Algo también importante es que el ciclo de carbono se utiliza la fotosíntesis porque el carbono, o sea, en este caso el carbono, la planta la absorbe por medio de dióxido de carbono. Por eso es el ciclo del carbono, ciclo del dióxido de carbono. Porque el óxido de carbono que producimos, la respiración animal, que nosotros también lo hacemos, la respiración vegetal, que en este caso absorbe el dióxido de carbono y produce oxígeno, todo forma parte del ciclo. También las emisiones que generan los coches y las fábricas, producen dióxido de carbono, el cual las plantas lo utilizan, lo regresan al suelo, los animales también, etcétera, etcétera. Entonces, todo es un ciclo. La estructura que les pongo en el lado derecho es la estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN. La estructura básica del ADN en realidad está formada por carbono. No sé si alcanzan a ver como los hexagonitos. Esos hexagonitos de hecho son puro carbono. Si se dan cuenta ahí nos dice carbón. Ajá, está en inglés, pero pues es carbón, se escribe igual. Carbón. Por eso es que les digo que todo el carbón pues, es necesario en la Tierra, ¿no? Porque forma parte del ciclo del dióxido de carbono y forma parte de todos nosotros los organismos, ¿sale? Esa es la importancia que tiene. Vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar de una propiedad que tiene el carbono que se le llama la alotropía. Déjenme un poco más grande esta parte. ¿Qué es la alotropía? Como, bueno, les voy a leer esta definición. Propiedad que presentan algunos elementos químicos al encontrarse en diferentes estructuras. La alotropía significa que, por ejemplo, en el caso del carbono puede estar en diferentes estructuras. Cada una de las estructuras que ustedes ven ahí en realidad es carbono. Solamente que el carbono se puede definir o se puede reestructurar en muchísimas diferentes formas. Por eso es la alotropía. Por ejemplo, el carbón mineral. El que sigue es, si no me equivoco, son láminas de lápiz, diamantes y otro compuesto orgánico que está... No, no es cíclico. No alcanzo a ver bien. Ah, no. Es otro compuesto orgánico que está unido entre sí. De hecho, creo que parece... No, es la estructura del diamante. Ya no me acuerdo esta diapositiva que le había hecho. Es la estructura del diamante en su forma tridimensional. Lo que ocurre... Y el carbono sería esta estructura que le estoy poniendo a un lado. Lo que ocurre es que el carbono, que es como lo que tienen los lápices, se forma en láminas. Son hexagonitos en forma de láminas así. Y cuando ustedes escriben, es lo que del lápiz me refiero, es lo que se impregna en el papel. Entonces esas láminas a nivel molecular están en el papel.
En el caso del diamante, pues no es así. El diamante está en esa estructura intrincada donde todos los enlaces del carbono, lo que ocurre es que por la presión que existe en la Tierra, recuerden que los diamantes están debajo de la Tierra, mucha temperatura y mucha presión, lo que ocurre es que obliga a que el carbono se una con todos los posibles, con todos sus posibles enlaces químicos a todo lo que hay alrededor, que son otros carbonos. Por eso es que el diamante, pues técnicamente es mayoritariamente carbono, ¿no? Si no es 100%, no, creo que es un 99 o algo así, por ciento de carbono. Pero bueno, el chiste es que eso es la alotropía, como el mismo carbono se combina con otras sustancias y forma este tipo de estructuras. Por ejemplo, ahí no lo puse, pero nosotros tenemos otro ejemplo. El carbono nos forma a nosotros, como ya vieron en el ADN, forma las células y las células forman los tejidos y los tejidos pues, nos forman a nosotros al final de cuentas, ¿sale? Eso lo vamos a, creo que lo alcanzamos a ver ya en el siguiente, no, es en este parcial, pero ya en la última parte de este parcial. Vamos a continuar. Ahora, como les dije ahorita de la alotropía, el carbono tiende a unirse, como ahorita del diamante se dieron cuenta que forma una estructura tetraédrica. ¿Qué significa? Que el átomo de carbono tiene 4 electrones capaces de donar o compartir para formar enlaces químicos. Cuando tenemos una estructura tetraédrica, este carbono es capaz de combinarse con 4 elementos diferentes, o sea, digamos otros 4 carbonos, y así sucesivamente, otros 4 y así etcétera, etcétera. Y eso sería una estructura tetraédrica, que es esa que se ve así, bien bonito ese prisma triangular. Tenemos una trigonal plana, donde nada más están utilizando 3 electrones de valencia de los 4 y se forma esa estructura como así. Ujú. Una estructura lineal donde nada más se está uniendo a 2. Que eso es lo interesante, el carbono tiende a combinarse de todas esas formas. Eso es lo interesante, por eso el carbono se estudia tanto, porque aparte de que es el átomo principal de la vida, tiende a combinarse como en muchas formas y esas formas en las que se combina tienen propiedades muy interesantes. Por ejemplo, en España, si no me equivoco, desarrollaron un tipo de pintura que conduce la electricidad. Entonces ellos simplemente escriben en la pared y si le hacen pasar corriente eléctrica, la corriente eléctrica pasa perfectamente a través de, bueno, no perfectamente, todos tienen una resistencia eléctrica, pero lo interesante es que pueden hacer eso. O sea, imagínense apagadores que simplemente los pintas en una pared y ya funcionan como un apagador. Entonces, las propiedades que tiene el carbono son extraordinariamente diversas. Pues desde un ejemplo ahorita que les dije del diamante, que puede ser utilizado para ponerse en taladros o en sierras para poder abrir más fácilmente en el área minera, por ejemplo. O compuestos de carbono que se utilizan en forma convencional, por ejemplo el benceno. Creo que lo utilizan como combustible de... El benceno es una estructura cíclica, pero sigue siendo carbono, ya lo veremos más adelante. Lo utilizan como combustible para encendedores. Entonces, la diversidad que tiene el carbono es bastante, bastante amplia. ¿Sale? Vamos a continuar. ¿Dónde voy? Acá. Ahora, las estructuras que se combinan al carbono pueden ser, por ejemplo, el hidrógeno. El carbono no está solito siempre. Digamos que el carbono tiende a combinarse con otros elementos dependiendo de cuáles sean y cuál sea la estructura que van a formar, pues se puede combinar con hidrógeno, se puede combinar con otro carbono, se puede combinar con oxígeno, se puede combinar con nitrógeno, etcétera, ¿sale? Y con otros elementos. Por eso les digo que en bioquímica, que es en la materia que también doy en la universidad, les explico a mis alumnos que el carbono bueno, lo dicen en Leninger, así se llama el libro que utilizo, bueno, el título del libro. Leninger dice que es un esqueleto carbonado, o sea, son esqueleto, es una estructura tridimensional donde se postran los otros átomos de todos los demás elementos sobre el carbono para dar lugar a todas las moléculas existentes en la Tierra. En compuestos orgánicos me refiero. Nosotros, ustedes, un perro, etcétera, ¿sale? ¿Por qué les pongo esto? Porque simplemente quiero que noten cómo es que se combinan, en este caso, las estructuras de Lewis de los diferentes elementos, que es pues justamente lo que vamos a ver más adelante. Fíjense, por ejemplo, en el agua, cómo es que se forma el etileno. El etileno es un gran ejemplo de un compuesto orgánico, que si se dan cuenta tiene, el etileno es carbono, carbono, hidrógeno, 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 se escribe como C2H4 y es un compuesto de carbono con hidrógeno, es un hidrocarburo. Y el nombre te dice hidro de hidrógeno, carburo de carbono. Es un compuesto de carbono con hidrógeno, que es de hecho es lo que vamos a enfocarnos primeramente en estos temas, ¿va? Bueno, continúo. El acetileno, que es también un compuesto del carbono, pero que tiene únicamente 2 carbonos y 2 hidrógenos. Ese es el chiste de este compuesto, digamos.
Lo único que quiero que entiendan con toda esta diapositiva y esta palabrería es que el carbono es tan versátil que se puede combinar con muchas de estas estructuras, como las estructuras que vende el etileno o el acetileno. ¿Sale? Vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar justamente de la versatilidad del carbono. Déjenme, bueno, creo que se alcanza a ver. Bueno, se estudia tanto porque muchísimas sustancias contienen carbono. Recuerden que sustancia es una cantidad de materia. Muchísimas contienen carbono, por eso es que se estudia. El carbono tiene 4 electrones de valencia, que ya les mencioné anteriormente, y el hidrógeno se une en enlace sencillo con dicho compuesto, perdón, con dicho elemento, con el carbono. Lo que ocurre es que solo tiene un electrón de valencia. Si un átomo de carbono forma 4 enlaces sencillos, los átomos de su alrededor se acomodarán en un tetraedro, que es la estructura que les había mencionado anteriormente. Son como reglas básicas, digamos, ¿sale? Ahora, ¿qué ocurre con el carbono? Bueno, ocurre también una propiedad que se le llama concatenación. La concatenación no es más que los átomos de carbono se unen tras otro para formar cadenas. Así es, así. Se unen uno tras otro para formar cadenas. Ajá. Y estos compuestos de carbono solo están formados por hidrógeno y carbono y se les conoce como hidrocarburos. O sea, ya estamos hablando de cadena isomería. Ahorita voy a hablar de lo que es la isomería. Pero cuando hablamos de cadenas de carbonos, me refiero a que los carbonos se van agrupando uno tras otro en forma de literal cadenas. Y en esas cadenas se agrupan también los hidrógenos. Entonces, la propiedad para que los carbonos se agrupen en forma de cadena se le llama concatenación. Ahí lo dice, propiedad de los átomos de carbono de unirse uno tras otro formando cadena. Ok. A esta concatenación no tiene, bueno, sí tiene que ver, pero digamos que no se refiere a eso. La concatenación no agrupa los hidrógenos, sino que se da por entendido que ahí están. Hay compuestos de carbono que solo están formados por hidrógeno y carbono, y se les conoce como los hidrocarburos, ¿ok? Esos de los que vamos a ver primero. Vamos a ver de casi todos los grupos que podemos formar, desde los, bueno, hidrocarburos, alcoholes, hasta ácidos carboxílicos, o sea, vamos a ver un gran conjunto de compuestos orgánicos. Como decía, tenemos los hidrocarburos, que estos son como los que nos vamos a enfocar ahora. Entonces ustedes pueden enfocarse en esta parte. ¿Qué es un hidrocarburo? Ah, ok, esto es un hidrocarburo. Los hidrocarburos vamos a agruparlos en dos grandes grupos, que son los alifáticos y los aromáticos. ¿Qué son los compuestos alifáticos? Son los alcanos, alquenos y alquinos. A eso se les conoce como compuestos alifáticos, que significan que tienen solo una cadena. Esa cadena es, digamos que se agrupan para decir que están los aromáticos y los alifáticos. Los alifáticos son los que no se consideran aromáticos. Son que también pueden formar un compuesto cíclico, si se dan cuenta en el caso de los alifáticos, en la parte de abajo están los cíclicos, que es cíclico significa que inicia en un lugar y termina en el mismo. Eso significa compuesto cíclico. Pero quiero que noten que en sí no tiene muchos dobles enlaces, por ejemplo, el ciclohexano y el ciclopentano, que son compuestos cíclicos. En el alcano, alqueno y alquino sí tienen dobles enlaces, pero esos son porque son lineales alifáticos. Un compuesto aromático, de hecho, tan simple como esto, un compuesto aromático, y ya vamos a ver un poco de sus propiedades porque dependiendo cuántos carbonos tenga, cómo sea lineal o cíclico, es estado líquido, está en estado gaseoso, etc. ¿Sale? Por ejemplo, el acetileno es un compuesto que utilizan para soldar, eso es un gas. Pero, por ejemplo, el benceno es un líquido. El benceno son de los compuestos aromáticos el cual y todos sus derivados es un compuesto aromático que tiene una nomenclatura. Eso es lo que vamos a ver. Otra vez los voy a volver locos con nomenclatura. Que tienen que agruparlos, perdón, se tienen que agrupar con todos los que tengan esa estructurita que ven ahí. Eso es un cuerpo bencénico o benceno nada más. Para los compas es benceno. Así se le llama a esa estructura. Quiero que noten cuántos carbonos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. Y adentro de los 6 carbonos tenemos 3 dobles enlaces. Por eso es un compuesto aromático. Por 6 carbonos, 3 dobles enlaces y por la característica de su olor. Si ustedes lo ven, van a ver que huele muy, muy especial, digamos. Tiene un olor bien especial, bien característico. Esa es la principal función. Bueno, es como los agruparon ellos para poderlos definir, que son compuestos aromáticos porque huelen especial, o sea, huelen de una forma especial. Uno de los que nosotros conocemos es el tolueno. El tolueno es también un compuesto aromático que tiene un cuerpo bencénico. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte, ¿sale? Y esos son los hidrocarburos que vamos a estar hablando en esta semana, bueno, en estas semanas que nos quedan. Ahora, esto es muy importante y quiero que lo tomen en cuenta.
los hidrocarburos alifáticos, que son los de cadenas lineales, que les había mencionado anteriormente. Dejan algo un poco más grande esta parte. ¿Por qué? Esto lo pueden descargar de internet. Pónganle así, este, alcanos, y les va a salir esta estructura, ¿sale? Y todas estas estructuras son compuestos, lineales o alifáticos de carbono, ¿ok? ¿Qué significa? Tenemos el nombre, digamos que todos los nombres son iguales, perdón, todos los nombres son diferentes dependiendo, los primeros cuatro tienen un nombre especial, basado porque son hidrocarburos, que es metano, etano, propano y butano, son los cuatro nombres principales de los compuestos. Y de ahí en adelante el pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano, etcétera, son simplemente nombres basados en la nomenclatura numeral griega. O sea, hepta es de 7, entonces 7 carbonos. Por eso ahí, si dan cuenta a un lado, tiene un 7. Esta tablita les va a ser bastante útil porque cuando yo esté hablando, digamos, de compuestos, de cómo se nombran, pues pueden tenerla hasta la mano, inclusive para su examen, para recordar el nombre de la cantidad de carbonos, que en realidad en eso se basa la nomenclatura, en cuántos carbonos tengamos, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un dodecano, son 12 carbonos y la estructura lineal que tiene está ahí a un ladito, que significa 12 carbonos. Ahorita les hablo de esa abreviación, porque esa es una abreviación que se utiliza dentro de la nomenclatura orgánica, que se utiliza dentro de la nomenclatura orgánica para indicar, para hacer más cortas las estructuras de carbonos. Lo que pasa es que, pues, imagínense una cadena de 40 carbonos, es más fácil poner un paréntesis y abreviarlo con un número. Por eso, ¿qué les voy a enseñar cómo se hace, por supuesto? Vamos a continuar. Creo que estaría bien que de una vez empezáramos a ver las cadenas. Ah, ya son cadenas ramificadas. Bueno, mejor vamos a empezar ya con lo simple, ¿no? Vamos a utilizar esa tablita. Y miren, ahí se llama mi línea. Vamos a empezar a practicar. Por ejemplo, vamos a poner un inciso A. En este caso no necesito escribir, pero las estructuras de los hidrocarburos se pueden escribir en tres formas diferentes. Para este voy a utilizar como ejemplo el, digamos, el de tres carbonos. El de tres carbonos se pueden abreviar como 13, así, sin los paréntesis. Tres carbonos. Y esta estructura de tres carbonos se le llama propano. Ahora, déjenme les muestro en la tabla. No sé si alcanzan a ver ahí, déjenlo pongo ahí, miren, propano, tres carbonos, ¿sale? Ahora, esta estructura de tres carbonos la podemos escribir de la siguiente forma, es carbono, carbono, carbono. Ahora, entre estos tres nosotros vamos a empezar a hablar de los alcanos, que son compuestos que tienen una cadena simple, ¿ok? ¿Qué es cadena simple? Que aquí están unidos con enlaces sencillos entre carbonos. Y alrededor van todos los hidrógenos. Si se dan cuenta, el propano tiene tres carbonos, ya están, pero ¿cuántos hidrógenos tendría? Eso se basa en las propiedades de la estructura de Lewis. El carbono, recordarán que tiene cuatro electrones, entonces se puede combinar, digamos, con cuatro elementos, que en este caso serían, digamos, como que este es el metano, se combina con cuatro hidrógenos. Pero en este caso ya no. ¿Por qué? Porque este carbono está unido con este carbono. Significa que solo tiene espacio para ¿cuántos hidrógenos? Para tres. Y el siguiente tiene espacio únicamente para dos. Y el siguiente tiene espacio únicamente para, otra vez, tres. ¿Por qué? Fíjense en los que están, voy a cambiar de color. Fíjense en estos que están aquí. Esos están unidos entre carbonos, entonces no los puedes quitar. Tienes que tomarlos en cuenta. Y esta es una de las estructuras. Digamos que esto puede considerarse como una estructura, pues desarrollada, puede ser. También lo podemos hacer con puntitos, que es carbono, con sus electrones. Digamos que los puntitos blancos son los electrones que tienen los carbonos. Y los puntitos amarillos son los electrones de los hidrógenos. Ahí está. Y es lo mismo exactamente. Bueno, no les anoté la fórmula. Sería C2H. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 6, 7, 8. Ajá. Ah, tiene un 3 aquí. Perdón. Es el propano. Entonces, ¿qué puedo borrar? Esperen. No dejen borro todo.
sería carbono 3, hidrógeno 8. Si recordarán, este compuesto lo he usado varias veces en otros compuestos. Esta es una estructura, como es estructura de varas, digamos, estructura con buena estructura de Lewis como tal, o también lo podemos encontrar de esta forma, que es como más, esta sí se consideraría semidesarrollada, que es como la que ven en pantalla, que sería CH3, enlace, CH2, enlace, CH3. Nada más bonito, pero pues es lo mismo. Y sigue siendo, estas tres formas siguen siendo propano. De hecho, si lo hago así, carbono, 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 y en este lo combino con hidrógenos, digamos que las bolitas amarillas son hidrógenos, también es lo mismo, ¿ok? Nosotros podemos utilizar cualquiera de estas cuatro formas para representar este tipo de compuestos que son los hidrocarburos. Recuerden, los hidrocarburos únicamente contienen hidrógeno y carbono. Bueno, carbono e hidrógeno, que sería como por orden de importancia. ¿Sale? Vamos a dejar esta clase hasta aquí. Voy a ver si es necesario. Voy a tener que editar tal vez este video porque creo que tengo que repasar un poco más los temas anteriores. Ahorita estaba pensando en lo que es este video, pero bueno, ya veremos. Entonces eso sería todo por esta clase. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana.